Ok, bien, correcto, ya estamos. Entonces, repetimos, ¿no? Entonces ya tenemos la identificación de los elementos que componen a mi compuesto, o a este anión, que es el nitrógeno y el oxígeno. Una vez identificados, debemos de colocar el número de electrones de valencia que tiene cada uno de estos. En este caso, el nitrógeno, ¿cuántos tiene? Pues tiene 5 electrones de valencia. Y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Sí? Recuerden que una manera rápida de poder identificar denme un segundo, de poder identificar creo que es este. ¿Dónde está? Bueno, recuerden una manera rápida de poder identificar a los, a los electrones de valencia en la tabla periódica es identificando las familias de cada uno de estos elementos, ¿no? Porque recordemos, ¿en qué familia se encuentra el nitrógeno? Ustedes díganme. Vean su tabla periódica. ¿En qué familia se encuentra el nitrógeno? ¿En qué familia? O sea, en la familia 5, ¿no? Entonces, si está el nitrógeno en la familia 5, quiere decir que tiene 5 electrones de valencia. Y el oxígeno se encuentra en la familia 6. Eso quiere decir que tiene, 6 electrones de valencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya identificamos el número de electrones de valencia de cada uno de estos, vemos cuántos átomos tenemos. Es decir, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene el nitrato? ¿Cuántos? ¿Cuántos átomos de nitrógeno tiene el nitrato? Ustedes díganme. Uno, correcto, ¿no? Entonces se va a quedar el mismo número de electrones de valencia. Segundo, ¿cuántos átomos tiene el oxígeno dentro del nitrato? 3. 3, correcto. Entonces vean, no solamente vamos a tener 6 electrones de valencia, sino que tenemos que multiplicarlo por 3. ¿Por qué? Porque son 3 átomos, ¿no? Entonces, ¿qué resultado me da? 6 por 3 voy a tener 18 electrones de valencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, con eso termino mi primer paso. ¿Cuál es mi segundo paso? Mi segundo paso es añadir el electrón que está sumando o que está restando. ¿Ok? Que está correspondido por quién? Que está correspondido por este de aquí, ¿no? Que es la carga de -1. Entonces, ¿este -1 a quién pertenece? ¿Al nitrógeno o al oxígeno? A los dos. A los dos, sí, correcto. En primera parte a los dos. Pero, además de pertenecer a los dos, este va más con el oxígeno. ¿Ok? Entonces, vean, me queda que yo tengo 18 electrones más un electrón. Entonces son 18 electrones de valencia más un electrón que está sumando, porque recuerden que es negativo, se está sumando un electrón, voy a tener 19 electrones de valencia. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Excelente. Entonces, ¿cuál es mi tercer paso? Mi tercer paso es identificar ¿qué? Mi regla del octeto, ¿no? Entonces, ¿cuántos átomos tengo en total dentro del nitrato? Va de nuevo. ¿Cuántos átomos en total tiene el compuesto nitrato? A ver, espera. Repito, va de nuevo. Mi tercer... Sí, dime. Para saber eso, es simplemente lo que tiene así como de, así lo que se ve ahí en el elemento tal cual, o es el paso 2. No, es lo que vemos aquí en el compuesto. Porque vean, nosotros aquí vemos, y lo voy a poner aquí arribita, NO3. Ajá. Recuerden que los subíndices me van a decir el número de átomos. Si yo no veo subíndice, este resulta que es 1. Entonces, ¿cuántos voy a tener en total? 4. 4, correcto. Entonces yo aquí voy a tener 4 átomos. Ajá. Y estos 4 átomos tengo que multiplicarlos por ¿qué? ¿Por qué? Por 8. Ajá. Que 8 significa los 8 electrones de valencia para poder alcanzar la estabilidad.
Recuerden que se multiplica por 8. ¿Por qué? Porque todos los elementos, todos, sin excepción, quieren alcanzar siempre la estabilidad. Ajá. Entonces vean, por eso lo multiplicamos por 8 electrones, para respetar la regla del octeto por átomo. Entonces me sale que son 8 por 4 son 32. 32 electrones totales. Y estos 32 electrones son el número de electrones totales que va a tener mi nitrato. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Cuarto paso. En mi cuarto paso, recuerden que tengo que sumar los electrones originales, que son 5 más 10 más 19, no 18, más 19. ¿Cuántos me dan? 19 más 5, ¿cuántos son? Pues resulta que son 24 electrones originales. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vean, yo siempre cuando voy a identificar mi representación de estructura de Lewis de un compuesto químico, debo de tener los electrones totales de mi compuesto y los electrones originales que yo tengo. Ajá. Que los originales vendrían correspondiendo al nitrógeno y el oxígeno, y los totales ya es de todo el compuesto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. ¿No? Ok. Entonces, quinto paso. ¿Cuál es mi quinto paso? Yo debo de buscar los electrones que se enlazan. Electrones que se enlazan. Ajá. Y aquí tengo que formar mis pares. ¿Ok? Entonces, para poder buscar eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es restar el número de electrones totales menos el número de electrones originales. Entonces me queda lo siguiente, que son 32 electrones menos 24 electrones. Eso da 8. Eso da 8, correcto. Entonces aquí es menos y esto da igual a 8 electrones. Esto quiere decir que en mi compuesto químico, ¿cuántos electrones se van a enlazar? Se van a enlazar 8 electrones. ¿Para formar cuántos pares? Porque recuerden que los electrones forman enlaces a través de pares. ¿Cuántos pares tendría aquí? 4. Tendría... Se lo dijo Jan. Ah, qué perfecto, gracias Ian. Tendría 4 pares, correcto. Entonces, una vez y ya acabé aquí con mi quinto paso, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda? No, todo bien. Ok, entonces, ¿cuál es mi último paso? Mi último paso es encontrar los electrones no enlazantes, es decir, los que no se van a enlazar, no enlazantes. Y también aquí podría formar pares. ¿Y eso cómo lo hago? Ah, pues resulta que tengo que restar el número de electrones originales, que son 24. ¿Dónde está el verde? Aquí está. Que son 24 electrones menos el número de electrones enlazantes, que son 8 electrones. Entonces, ¿cuánto me da eso? 24 menos 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 24 menos 8? 16. 16, correcto. 16 electrones. Por lo tanto, tendría ¿cuántos pares? 8 pares, ¿no? Entonces, vean, con esto ya tengo que armar mi estructura de Lewis. Es decir, dentro de mi estructura de Lewis, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que voy a tener son 8 electrones enlazantes y 16 electrones que no van a estar enlazados. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, todo bien. Ok. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos nuestra estructura de Lewis? Díganme ustedes. Vamos a poner el, bueno, NO3. Bueno, no es cierto, no. Nada más el nitrógeno y el oxígeno. Bueno, el nitrato ahí. Y ya ahí pone, bueno, primero los que sí se enlazan, que son 8. Ok, sí, miren, vamos a hacerlo paso por paso. Vean,
Cuando yo hago mi estructura de Lewis, aquí lo vamos a hacer aquí arriba. Cuando yo hago mi estructura de Lewis, tengo que identificar el número de átomos que voy a enlazar. Es decir, ¿cuántos átomos tengo que enlazar? Tengo que enlazar 4 átomos, uno correspondiente al nitrógeno y 3 correspondiente al oxígeno. Entonces, aquí ustedes lo tienen que ir imaginando. ¿Por qué? Porque han de decir, es que a lo mejor hay muchas formas de enlazarlo. Pero tienen que irse guiando y tienen que ir haciéndolo por obviedad. ¿Cómo es que yo lo enlazaría? Y fíjense cómo yo lo haría. Yo lo haría de esta manera. Pondría mi nitrógeno en medio y pondría 3 oxígenos alrededor. ¿Por qué? Porque a lo mejor dirán, o a lo mejor tengo otra opción que es, pongo un oxígeno, pongo un nitrógeno aquí, pongo otro oxígeno acá y pongo otro oxígeno acá. No, en realidad esto ni siquiera se ve bien, ¿no? O sea, también hay que buscar la forma en que la estructura se vea bien, se vea o sea, que yo la pueda ver y la pueda entender. Entonces, por lo regular, el átomo que va de manera central es el que está solo siempre, o el que nada más tengo uno, y alrededor vamos a encontrar a los otros que están en mayor cantidad. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esta es mi primera propuesta. Entonces, voy a ir acomodando ahora mis electrones. Primero, acomodando los electrones que se enlazan, es decir, los 8 electrones. Entonces, vamos a ir colocándolos. Y resulta que tengo aquí uno. Ay, no quería ese color. Es azul. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y vean, ya aquí formé 1, 2 y 3. ¿Ok? Ya tengo 3 pares. Pero ¿cuántos pares necesito poner? ¿3 o 4? 4. Pues ¿dónde más podría poner este enlace? No lo podría poner aquí arriba porque aquí arriba no tengo nada. No tengo oxígeno. En esa línea del oxígeno, ¿no? Bueno, de los lados. Ok, ¿dónde lo pondrían ustedes? Y les voy a dar opciones. Bueno, yo lo pondría. Están los átomos, bueno, el oxígeno del lado izquierdo. Ok. Y yo lo pondría como en esa línea. Ok, ¿aquí? No, ahí no. ¿Sí? No. ¿No? ¿Dónde? Ay, es que no le puedo señalar. A ver, dame un segundo. Borrador, ¿cuál es de estas? Es que no quiero borrar todo. No, es ese. ¿Es este? Sí. ¿Seguras? Sí, porque vamos a borrar todo, ¿no? Creo que sí. Ay, a ver. Sí. Sí es. Excelente. Ok, ya lo borré. Ok, ya está. Sí. Entonces, ¿dónde lo pondrías? Es ese oxígeno que estaba ahí, donde puso este oxígeno. De ahí para abajo. Ok, aquí abajito. Ese, para como direccionado hacia la otra O. Ok, lo pondrías así. Sí. Ok, interesante. Ok. Pues no se pondría ahí. No se pondría ahí. ¿Por qué? Porque, déjenme sacar la pluma. Porque en realidad los enlaces, o sea, entre oxígenos jamás se van a enlazar. Jamás. ¿Por qué? Porque digamos que son iguales y es como si pusieran un imán y pusieran carga positiva y carga positiva. Se repelerían, es decir, no se podrían juntar. Es decir, siempre se van a poder juntar con átomos diferentes. Y claro, también pueden juntarse con átomos iguales, pero en este caso, la carga que tiene este oxígeno y la carga que tiene este oxígeno no les daría tal fuerza para poder enlazarse. Entonces no se podría presentar ese enlace químico. Entonces fíjense, ¿dónde podríamos encontrar el enlace? Pues resulta que ya vimos otro tema, que es enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Cuando a ustedes les vaya a sobrar un enlace, ¿dónde se tendría que acomodar? Se tendría que acomodar en cualquiera de estos tres para que se forme un enlace doble con uno de los oxígenos. Por lo tanto, me podría quedar aquí o me podría quedar
aquí o me podría quedar aquí. Ajá. Y vean, con esto ya tengo mis 8 electrones que están enlazando al oxígeno, a los oxígenos con el nitrógeno. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Sí queda claro? sí, profesor. Ok, vean. Entonces ya con esto cumplí los electrones que se están enlazando. Ahora vamos a colocar los electrones que, que no se están enlazando, que son los 16. Y vamos a ir colocándolos. Recuerden que todos los elementos deben de respetar la regla del octeto. Por lo tanto, en su órbita o alrededor de ellos debe de haber como un máximo de 8 electrones. Entonces los voy colocando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y vean, vamos a contar los electrones de cada uno. Para este oxígeno, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si cumple, ¿no? Este oxígeno. Me voy al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También cumple. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También cumple. Ahora el nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También cumple. Entonces, por lo tanto, la estructura de Lewis de mi nitrato sería este de aquí. ¿Ok? ¿Sí? Órale, sí. Sí, sí. ¿Sí queda? Sí, sí está cool, ¿no? Sí. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Vean. A ver, borrador. Déjenme borrar esto. Nomás nos estorba. Vean. Hay algo también bien interesante. Que es lo siguiente. Voy a dibujar esta misma estructura. Que es oxígeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno. Y otra por acá. Oxígeno, nitrógeno, oxígeno y oxígeno. Ajá. Nada más voy a dibujar los enlaces, ¿ok? Los que enlazan, los electrones que enlazan. Porque los otros azules, bueno, ya sabemos que alrededor de todos los átomos hay electrones que no se enlazan. Pero nada más voy a dibujar los que se enlazan. Vean, tenemos esta primera opción. Pero además de tener esta opción, tenemos la siguiente opción. Que el doble enlace no esté aquí, sino que ahora esté acá. Y que este quede así. Pero no solamente tenemos esta opción y esta opción, también tenemos la opción siguiente, que es que el enlace esté acá. Ajá. Entonces vean, ¿cuántas opciones tenemos de esta estructura? 3. Tenemos 3 opciones. Correcto. Pues resulta que estas 3 opciones son correctas. Ajá. ¿Y a esto cómo se le llama? Esto se dice que la estructura del nitrato es una estructura resonante. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando una estructura es resonante, es decir, que tiene varias opciones de acomodos de sus enlaces, quiere decir que su forma en el espacio puede ser de 3 formas diferentes. Por lo tanto, la estructura del nitrato es una estructura resonante. ¿Por qué? Porque si es resonante quiere decir que tiene muchas opciones de cómo acomodarse en el espacio. Y claro, debemos de tener mucha imaginación con esto. ¿Por qué? Porque en realidad estas estructuras químicas están en 3 dimensiones. Ajá. Lo veremos más adelante en cómo observamos la estructura atómica. Lo observaremos en geometrías moleculares. ¿Cómo es que esto yo lo observo en 3 dimensiones en el espacio? Pero vean, al tener 3 opciones diferentes, este nitrato quiere decir que es una estructura resonante. ¿Y eso qué significa? Significa que puede tener varios acomodos en el espacio. Ajá. ¿Sí? Entonces, Sí, no sé si me están entendiendo, sí. pero vean, dejen mostrar por acá. Les voy a prender tantito mi cámara. Es como si yo tuviera, ¿sí ven? ¿Sí me ven? Sí, sí, sí. Es como si yo tuviera este plumón. Ajá.
Entonces, este plumón, pues puede tener, esto es el espacio, ¿ok? Todo esto es el espacio. Como si este plumón, ajá, yo lo pudiera tener así, o lo pudiera tener así, o lo pudiera tener así, o lo podría tener así, o así, ajá. Entonces pasa lo mismo con esa estructura del nitrato, que al ser una estructura resonante, pues puede tener muchos acomodos en el espacio. Ajá. Entonces, no solamente existe este ejemplo de estructuras resonantes, ¿no? Sino que muchos compuestos químicos que ustedes van a observar así a lo largo de su vida académica van a ser estructuras resonantes. Ajá. Digo, no lo van a estudiar como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya es un poco más avanzado. Pero es importante que lo conozcan. A mí se me hace súper interesante que lo conozcan. Que no solamente puede haber una opción. Porque a lo mejor yo pensé en esta opción y ustedes pusieron esta de aquí, ¿no? Y han de pensar, ching, creo que pasa si es incorrecta. No es correcta, es súper correcta. ¿Por qué? Porque resulta que el nitrato tiene varias opciones de acomodo en el espacio. ¿Ok? ¿Sí? Sí, y profesor, ¿cómo podemos saber que es así? ¿Cómo pueden saber que es así? Ah, pues porque resulta que primero se enlazan los enlaces sencillos. Ajá. Eso es lo primero que tienen que identificar. Que todos los compuestos por lo menos van a tener enlaces sencillos. Ajá. Pero si les sobra uno o dos enlaces que pueden acomodarlos en varias opciones, ah, pues ustedes pueden decir, ah, pues a lo mejor puede ir aquí, o acá, o acá, o acá, o acá. Eso ya es a través de la imaginación, porque también estos temas de compuestos químicos, representaciones, geometrías moleculares, se da mucho a la imaginación. Es decir, nosotros tenemos que ser muy abstractos en lo que estamos dibujando. Y de acuerdo a lo que primero tenemos y el acomodo que se va generando, nosotros debemos irlo identificando. Claro, esto no se aprende de un día para otro, sino es todo un proceso, porque en realidad este tipo de temas se ven, por ejemplo, ya en materias muy específicas como por ejemplo químicas inorgánicas o químicas orgánicas ya un poco más avanzadas. Ajá. Digo, no se preocupen, ¿no? Esto jamás a ustedes se les va a preguntar, pero es importante que ustedes lo conozcan, que si tengo una opción, también puedo tener otra opción. ¿Y cómo es que yo lo puedo identificar? Ah, pues si yo ya enlacé todo a través de enlaces sencillos y me sobran enlaces, no es que lo pueda poner a la intemperie o no es que lo pueda poner así solitos, nada más porque sí. No, sino que más bien yo los voy a ir acomodando de acuerdo a los enlaces sencillos que yo voy obteniendo. Ujú. ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, nada más. Entonces, los enlaces sencillos son, por ejemplo, los de uno, ¿no? Así que Ujú, sí. lo ponen y ya. Y si sobran, los puedo poner yo donde quiero. Sí, correcto. Pero mientras, o sea, los que sobran, tú los debes de poner donde se encuentren más enlaces. Porque el que me dijiste, por ejemplo, que unía este oxígeno con este oxígeno, no se puede. ¿Por qué? Porque ahí no hay no hay electrones que enlacen. Ajá. Porque ve, al final del día son estos con estos. Pero, y dirás, pero profesor, si aquí tengo electrones y aquí tengo electrones, ¿por qué no se enlazan? Ah, pues resulta que la distancia entre estos dos átomos es muy amplia o es muy grande, entonces no alcanza a obtener la fuerza necesaria para poder enlazarlos. Ajá. Digo, eso también tiene toda una teoría, ¿ok? Entonces más adelante vamos a ver una teoría que es la teoría de repulsión de electrones que me permiten enlazar electrones. Y a lo mejor ya les va a quedar un poco más claro de por qué estos no se pueden enlazar. Ajá. Pero en primera instancia, así piénsenlo. ¿Dónde es que yo voy a enlazar? Voy a enlazar donde existen los enlaces sencillos. Y vean, en primera instancia yo puse el nitrógeno como átomo central y alrededor a los otros tres. ¿Por qué? Porque si yo ponía como átomo central a uno de los oxígenos, pues como que ya no tenía coherencia la estructura. También siempre hay que encontrar esas coherencias, que las estructuras se vean bien. Ajá. Porque Sí. recuerden, es lo mismo cuando hicimos las estructuras de Lewis de elementos. Yo les dije, cuando ustedes estén acomodando los electrones, tienen que acomodarlos de tal forma que se vean bien. Ajá. O sea, no puedes escribir algo feo, sino tienen que buscar la forma en que se vean correcto. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profesor, está bien. Eh, ok, perfecto. Entonces, ¿qué hora es? 9:40.
Bueno, rápidamente. Entonces, esto nos lleva a la parte de lo que es carga formal. Ajá. ¿Qué es la carga formal? La carga formal nos puede ayudar a identificar si la estructura es estable o no, con base a qué? A sus electrones que son enlazados. Ajá. Es decir, cuando yo ya tengo mi estructura de Lewis, a estas estructuras yo le puedo calcular su carga formal. Ajá. Y cuando yo le calculo su carga formal, puedo identificar si esta estructura es estable o no. Si es estable, quiere decir que mi estructura yo la escribí bien. Y si no es estable, quiere decir que yo la dibujé mal. ¿Ok? Entonces repito, cuando nosotros tenemos nuestra estructura de Lewis ya dibujada, nosotros a esta estructura le podemos calcular su carga formal. Ajá. ¿Qué es la carga formal? Es una forma de revisar si nuestra estructura está bien o está mal. Si está bien, quiere decir que lo que dibujamos es estable. Y si está mal, quiere decir, perdón, y si está mal, quiere decir que nuestra estructura no es estable y tendríamos que volver a identificar cómo poder dibujarla. Ajá. Entonces vean, aquí les muestro la fórmula que utilizamos para calcular la carga formal, que es el número de electrones de valencia menos la suma de los electrones no compartidos más los electrones compartidos entre dos. Ajá. Esto ya lo hacemos en la siguiente clase. Pero algo que quiero que se lleven y que recuerden, esto es por átomo. Esto es por átomo, no por estructura. Repito, la carga formal la calculo por átomo, más no por estructura. Es decir, ¿cuántas cargas formales tendría que calcular en mi estructura de Lewis del nitrato? Tendría que calcular 4 cargas formales. ¿Por qué? Porque tendría que calcular una carga formal para oxígeno, otra carga formal para oxígeno, otra carga formal para oxígeno y una carga formal para nitrógeno. Ajá. ¿Sí? Y ahora, la suma de sus cargas formales, si es igual a 0 o cercano a 1, mi estructura de Lewis es correcta. Pero si mis resultados son mayor a 2, quiere decir que mi estructura de Lewis es incorrecta. ¿Por qué? Porque no es estable. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo ¿No? bien. ¿Todo bien?